He guardado este secreto durante años, el peso de una promesa silenciosa. Esta no es solo una historia sobre ganar una carrera, es la historia de cómo la humillación más profunda se convirtió en mi combustible. Cada brazada que di no fue por una medalla, sino por la dignidad que intentaron arrebatarme. Quédense hasta el final, porque lo que sucedió en esa alberca puede cambiar su forma de ver el verdadero significado de la fuerza. El aire en el complejo acuático. Francisco Márquez, en el corazón de la Ciudad de México, era denso, casi eléctrico. Vibraba con una mezcla sofocante de cloro, sudor y la tensión palpable de un campeonato nacional. Las gradas, repletas de familias y aficionados, generaban un murmullo constante que se rompía con el silbato agudo de los jueces, un sonido que rebotaba en los altos techos y las paredes de azulejo. Era un universo de élite, un ecosistema cerrado donde el éxito se medía tanto en centésimas de segundo como en el logo del patrocinador que adornaba las chamarras de los equipos. Cada carril de la alberca olímpica parecía un escenario reservado para una casta específica, la de aquellos nacidos con el privilegio de un entrenamiento costoso, fisioterapeutas personales y una confianza que solo el dinero puede comprar. El agua, de un azul prístino y brillante, reflejaba las luces del complejo, indiferente al drama humano que estaba a punto de desatarse en su superficie. En un rincón apartado de la zona de calentamiento, lejos de los grupos ruidosos y de las cámaras de televisión que seguían a las estrellas, se encontraba Xochitl Flores. A sus 17 años, parecía una sombra en medio de un festival de colores neón. Su físico era una paradoja, hombros anchos y músculos definidos, esculpidos por una disciplina brutal y solitaria, pero su postura era encogida, casi pidiendo disculpas por ocupar espacio. Su traje de baño, un simple modelo negro, estaba visiblemente desgastado por el cloro y el sol, con los elásticos ligeramente vencidos, un marcado contraste con los bañadores de tejido hidrodinámico y diseño exclusivo de sus rivales. Su mirada, intensa y oscura, escaneaba el entorno desde una distancia segura, una máscara de concentración que apenas lograba ocultar la profunda inseguridad y el peso aplastante de saberse una intrusa en aquel mundo de opulencia. La humillación llegó sin previo aviso, afilada y pública. Mientras Xochitl realizaba sus estiramientos en el suelo frío, con los ojos cerrados y repasando mentalmente cada brazada de la final de los 200 metros libres, Regina Morales, la campeona defensora, pasó a su lado. Regina, de 19 años, era la personificación del sistema. Alta, con una sonrisa perfecta y una comitiva que la seguía como si fuera de la realeza. Su entrenador, un hombre de rostro adusto y aire de superioridad, se detuvo un instante. Miró a Xochitl de arriba abajo con un desdén evidente y en voz lo suficientemente alta para que varios otros atletas lo escucharan, le preguntó a su protegida consorna: ¿y su entrenador, campeona? ¿O aprendió a nadar en el río con los peces? La pregunta colgó en el aire, cargada de veneno. La risa de Regina fue corta, arrogante, un sonido cristalino y cruel que cortó el murmullo ambiental. Fue el remate perfecto a la humillación orquestada por su entrenador. La frase no solo atacaba su falta de recursos, sino que se burlaba de sus raíces, de su origen oaxaqueño, pintándola como una salvaje que había llegado por error al templo del deporte civilizado. Varios nadadores cercanos voltearon a ver. Algunos desviaron la mirada rápidamente, con una mezcla de lástima e incomodidad. Otros, los que pertenecían al círculo de Regina, sonrieron con complicidad. Para Xochitl, ese instante se sintió como una eternidad. El mundo entero pareció reducirse a ese rincón de la alberca, a las miradas que la juzgaban y a la risa que todavía resonaba en sus oídos. El insulto se convirtió en un eco que amenazaba con quebrarla. Por un fugaz segundo, los ojos de Xochitl se llenaron de lágrimas. Sintió un nudo ardiente en la garganta y un frío helado en el estómago. La vergüenza era una ola que amenazaba con ahogarla allí mismo, fuera del agua, pero se negó a llorar. Se negó a darles la satisfacción de verla rota. En un acto de voluntad pura, apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus músculos faciales temblaron. Bajó la cabeza,
permitiendo que su cabello húmedo ocultara su rostro, y en ese gesto de aparente sumisión, algo cambió, fundamentalmente dentro de ella. El dolor agudo de la humillación no desapareció, sino que se transformó, se transmutó en una furia fría, silenciosa y concentrada. El ruido del complejo se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. Ya no sentía el frío del suelo ni el olor a cloro. Esa frase, aprendió a nadar en el río con los peces, se convirtió en su ancla. Dejó de ser una simple ofensa para convertirse en un mantra de guerra. La carrera, que hasta ese momento representaba la culminación de años de sacrificio, la frágil esperanza de obtener una beca universitaria que cambiara la vida de su familia, ahora tenía un propósito diferente, más visceral y mucho más profundo. Ya no se trataba de orgullo, ni de dinero, ni siquiera de ganar. Se trataba de dignidad. Cada músculo de su cuerpo se tensó, no por el miedo, sino por una nueva y terrible determinación. Iba a nadar para demostrarles que el río que tanto despreciaban, con sus corrientes impredecibles y su agua turbia, había forjado una fuerza que sus albercas climatizadas y sus cronómetros suizos jamás podrían medir ni comprender. La conexión que sintió en ese momento no fue con una persona. No buscó un hombro en el cual apoyarse, porque no lo tenía. Su conexión fue con un torrente de recuerdos, con la memoria de cada sacrificio silencioso que la había llevado hasta ese preciso instante. Se conectó con la imagen de su madre remendando su único traje de baño por la noche, con el rostro cansado de su padre, después de una jornada en el campo, con el sabor del pan duro en los desayunos antes de ir a entrenar. El insulto de Regina no la había debilitado. Al contrario, le había recordado por qué luchaba. Había despertado al pez de río, a la criatura que no nadaba por deporte, sino por supervivencia, y esa criatura estaba hambrienta, lista para demostrar que el agua, en cualquier forma, era su reino. Aquel momento definió su futuro. El miedo a fracasar, que siempre la había acechado como una sombra, fue reemplazado por un miedo mucho más potente. El miedo de confirmar el desprecio de ellos, de validar con su derrota la narrativa que habían creado para ella. Levantó la vista lentamente y sus ojos se encontraron con los de Regina a la distancia. No había odio en su mirada, sino algo mucho más peligroso, una calma absoluta, una certeza helada. La campeona, ajena al volcán que acababa de provocar, le sostuvo la mirada por un segundo con indiferencia antes de voltearse. Para Regina, Xochitl ya era invisible, pero para Xochitl, Regina se había convertido en el único punto de referencia en un océano de hostilidad. La carrera estaba por comenzar, y ya no era solo una competencia, era un ajuste de cuentas. ¿Te está gustando lo que ves? No olvides suscribirte y contarnos desde qué ciudad o país nos estás acompañando en los comentarios. Tu apoyo nos inspira a seguir creando. El pasado de Xochitl no estaba escrito en trofeos ni en recortes de prensa, sino en las palmas de sus manos, ligeramente callosas por el trabajo y en la disciplina férrea que regía sus días. Su historia comenzaba mucho antes del amanecer en una pequeña y polvorienta ciudad de Oaxaca, donde el frío de la madrugada calaba hasta los huesos. Mientras su familia dormía, ella se levantaba en silencio, se vestía en la oscuridad para no despertar a sus hermanos menores y caminaba varios kilómetros hasta la única alberca pública del municipio. Una construcción vieja con azulejos rotos y un perpetuo olor a humedad. El agua casi siempre helada era su santuario y su campo de entrenamiento. Allí, sin un entrenador que corrigiera su técnica, aprendió a escuchar su propio cuerpo, a sentir la resistencia del agua y a convertir cada brazada en un acto de pura voluntad. Su vida era un constante acto de malabarismo entre responsabilidades que superarían a la mayoría de los adultos. Después de sus entrenamientos solitarios, asistía a la escuela secundaria pública, donde luchaba por mantener sus calificaciones, sabiendo que la educación era su única otra vía de escape. Por las tardes, trabajaba en un puesto de frutas y verduras en el mercado local. El ruido, los olores de la tierra y el regateo constante de los clientes eran el telón de fondo de su adolescencia. Cada peso que ganaba se dividía en dos, una parte para ayudar en casa,
para la comida y las medicinas de su abuela, y la otra se guardaba celosamente en una pequeña caja de metal destinada a costear los viajes en autobús a las Papos Indesio. Competencias estatales. Su única oportunidad de ser vista. Visualmente su mundo era el antónimo del complejo acuático Francisco Márquez. Su casa era una modesta construcción de bloques de cemento sin pintar, con un techo de lámina que rugía bajo la lluvia. El sufrimiento de su familia no era dramático, sino una constante lucha silenciosa contra la escasez. Se manifestaba en la ropa heredada entre hermanos, en las porciones de comida cuidadosamente medidas y en la mirada perpetuamente preocupada de sus padres. Sin embargo, en medio de esa pobreza material, existía una riqueza emocional inmensa. El vínculo de Xochitl con su familia era su ancla más profunda, una fuente de fuerza inagotable. Su madre, una mujer de manos ásperas y sonrisa dulce, era su mayor confidente, la que le infundía esperanza en las noches de duda. Los diálogos en su hogar eran cortos, directos, pero cargados de un afecto implícito. ¿Comiste bien, mija?, le preguntaba su padre por la noche, y en esa simple pregunta residía todo el amor y la preocupación del mundo. Sí, pa, estuvo bueno el entrenamiento hoy, respondía ella, omitiendo el frío extremo del agua o el dolor en sus hombros. No había tiempo para quejas. Su vínculo se construía en gestos, en el plato extra de frijoles que su madre le servía, en el silencio respetuoso de su padre cuando ella llegaba agotada, en los dibujos que sus hermanitos le hacían, representándola como una sirena con una medalla de oro. Esos pequeños actos de amor eran el combustible que la mantenía a flote. El contraste entre su vida en Oaxaca y el mundo de la natación de élite era una fuente constante de conflicto interno. En su pueblo era la campeona, un orgullo local, pero en cada competencia la realidad la golpeaba con dureza. Se sentía como una impostora, una pieza que no encajaba. La burocracia del deporte era un muro casi infranqueable. Las inscripciones costosas, los requisitos de afiliación a clubes que no existían en su región y la indiferencia de las autoridades deportivas estatales eran obstáculos que la desgastaban emocionalmente. Cada viaje era una odisea, durmiendo en terminales de autobuses o en albergues baratos, contando cada peso para poder comer. Se sentía sola, terriblemente sola en su lucha. Su principal obstáculo externo antes de Regina era el propio sistema. Un sistema deportivo diseñado para perpetuar el privilegio, donde el talento sin recursos es una anomalía destinada a extinguirse. En las competencias, observaba con una mezcla de envidia y resentimiento a las otras nadadoras. Veía cómo sus entrenadores les daban masajes, cómo sus nutriólogos les preparaban bebidas especiales, cómo sus padres las animaban desde las gradas con cámaras profesionales. Ella solo se tenía a sí misma, a su determinación y a la voz de su madre en el teléfono diciéndole: «Tú puedes, mi niña, eres más fuerte que todos ellos». Esa frase era su equipo de apoyo completo, su psicólogo y su masajista. El trauma de la humillación en la zona de calentamiento no fue un evento aislado, sino la culminación de miles de microagresiones y desprecios sufridos a lo largo de los años. Fue la gota que derramó el vaso de su resistencia silenciosa. La voz interna del miedo, que siempre le susurraba que no pertenecía, ahora gritaba amplificada por las palabras del entrenador de Regina. ¿Y si tienen razón? ¿Y si solo soy una chica de pueblo jugando a ser algo que no es? Esa duda, venenosa y paralizante, luchaba ferozmente contra la nueva ira que ardía en su pecho. El conflicto interno la dejó sin aliento por un momento, justo antes de subir al bloque de salida. La conexión afectiva que la salvó no provino de un aliado presente, sino de la fuerza de sus lazos familiares a la distancia. Mientras esperaba la señal de salida, cerró los ojos y no vio la alberca, sino el rostro de su familia. Vio la esperanza en sus ojos, el orgullo que sentían por ella sin importar el resultado. Recordó el sacrificio de su padre trabajando bajo el sol inclemente y la fe inquebrantable de su madre. Ellos eran su verdadera fanaticada, su verdadero equipo. La conexión con ellos se volvió tan real, tan tangible, que pudo sentir su calor en la fría atmósfera del complejo.
La tensión en su cuerpo comenzó a cambiar. La ansiedad se transformó en una energía enfocada, un poder listo para ser desatado. Ahora, de pie sobre el bloque de salida, su mundo se había simplificado. A su derecha, en el carril 4, estaba Regina Morales, ajustándose las gafas con una confianza insultante, intercambiando una última mirada cómplice con su entrenador. Regina representaba todo lo que a ella le habían negado: recursos, apoyo, respeto. La campeona era el obstáculo final, la encarnación de la barrera social que había intentado derribar toda su vida. Xochitl ya no veía a una rival, veía un símbolo. Vencer a Regina significaba vencer al sistema que la había despreciado. La tensión era máxima, no solo por la competencia, sino por la colisión de dos mundos en un espacio de apenas 50 metros de agua. El disparo de salida resonó como una explosión, liberando la energía contenida. Xochitl se lanzó al agua con una potencia explosiva, un reflejo perfeccionado en miles de saltos solitarios. Su cuerpo cortó la superficie, pero casi de inmediato, el obstáculo externo se hizo evidente. Regina Morales, con su técnica depurada y años de entrenamiento de élite, tomó la delantera. Su nado era una obra de arte, elegante, eficiente, casi sin esfuerzo aparente. Cada brazada era perfecta, cada patada generaba la máxima propulsión. Los comentaristas de la transmisión televisiva, como era de esperar, centraron toda su atención en la campeona, narrando su ritmo impecable y especulando sobre si rompería su propio récord. El nombre de Xochitl apenas fue mencionado, relegada a la categoría de las demás competidoras. Durante los primeros 100 metros, la predicción parecía cumplirse. Regina mantenía una ventaja de casi medio cuerpo, nadando en su propia carrera aparentemente inalcanzable. Xochitl, en el carril 5, luchaba no solo contra la estela de Regina, sino contra el dolor que empezaba a acumularse en sus músculos. Sentía el ácido láctico quemando sus hombros y piernas, un dolor familiar, un viejo compañero de sus entrenamientos en la alberca fría de Oaxaca. Pero esta vez, el dolor estaba mezclado con la frustración de ver a su rival alejarse, de sentir que, a pesar de todo, la profecía de la humillación podría hacerse realidad. Su lucha interna se reflejaba en su estilo de nado. Mientras Regina era técnica y fluidez, Xochitl era fuerza bruta y corazón. Su brazada no era tan estética, era más corta, más violenta, como si estuviera peleando contra el agua en lugar de deslizarse a través de ella. Era el estilo de alguien que aprendió a nadar contra la corriente, no a favor de ella. En su mente, las voces del público y los comentaristas se fusionaban con el eco de la burla de Regina. Cada vez que su rostro salía del agua para respirar, la imagen del desprecio en los ojos del entrenador volvía a ella, empujándola a seguir adelante, a no ceder ni un centímetro más. A medida que se acercaban a la marca de los 150 metros, el punto donde las carreras de resistencia se ganan o se pierden, la conexión emocional con su propósito se intensificó. La imagen de su familia se superpuso a la línea negra del fondo de la alberca que guiaba su camino. Nadaba por ellos, por su dignidad, por todas las puertas que se le habían cerrado. La tensión en la alberca era palpable. El público, que inicialmente solo tenía ojos para Regina, comenzó a notar la batalla que se libraba en el carril contiguo. Una desconocida, una nadadora sin nombre, no solo no se estaba quedando atrás, sino que parecía estar manteniendo el ritmo de la invencible campeona. Un murmullo de sorpresa empezó a recorrer las gradas. El miedo y el trauma, en lugar de paralizarla, se convirtieron en un catalizador. Cada vez que la duda intentaba infiltrarse, la recordaba la sensación de impotencia que sintió en la zona de calentamiento. Esa memoria avivaba el fuego de su rabia, una rabia justa y pura que se traducía en potencia. Dejó de pensar en la técnica, en el cansancio, en el resultado final. Entró en un estado de flujo, un trance donde solo existían ella, el agua y el objetivo de alcanzar a la figura que nadaba adelante. La conexión afectiva con su propia historia de superación se convirtió en su mayor ventaja competitiva, una que no se podía entrenar ni comprar.
El sistema representado por la figura impecable de Regina parecía infalible. La campeona era el producto perfecto de una maquinaria de éxito bien engrasada. Su confianza no flaqueaba, su ritmo era constante, pero no contaba con la variable del espíritu humano indomable. No podía comprender la clase de fuerza que se forja en la adversidad extrema. Para Regina, esta era solo otra carrera, otra medalla para su colección. Para Xochitl, era la batalla de su vida, y esa diferencia fundamental en la motivación estaba a punto de inclinar la balanza de una manera que nadie, absolutamente nadie, en ese complejo acuático podría haber anticipado. El clímax estaba a solo unos metros de distancia. El desarrollo de la carrera había seguido el guión esperado durante 3/4 partes del recorrido. Regina Morales lideraba con la autoridad que le confería su estatus de campeona. Su nado era un despliegue de poder controlado, una sinfonía de movimiento que parecía destinada a culminar en otra victoria predecible. Xochitl, por su parte, se mantenía en un sorprendente segundo lugar, una hazaña en sí misma, pero la distancia entre ella y Regina parecía estabilizada, insuperable. El cansancio comenzaba a hacer estragos visibles en su forma. Su cabeza se levantaba un poco más de lo debido al respirar, una señal de que sus reservas de energía estaban llegando a su límite. Los comentaristas ya daban por sentada la victoria de Regina, elogiando su consistencia. La tensión, sin embargo, no residía en quién iba a ganar, sino en la lucha interna de Xochitl. Para ella, el mundo se había reducido al espacio acuático que la separaba de su humilladora. La conexión con su familia y su pueblo le había dado la fuerza para llegar hasta allí, pero para dar el siguiente paso, para cruzar el umbral de lo posible, necesitaba algo más. Necesitaba enfrentar el trauma directamente, no como una fuente de dolor, sino como un arma. Mientras giraba en la pared para encarar los últimos 50 metros, la imagen del rostro burlón del entrenador de Regina brilló en su mente con una claridad cegadora, tan vívida como si estuviera ocurriendo en ese mismo instante. El insulto resonó en su cabeza, pero esta vez no la hirió. Esta vez la encendió. ¿Aprendió a nadar en el río con los peces? Sí, había aprendido en el río, y el río le había enseñado que para vencer una corriente poderosa no se lucha con elegancia, se lucha con furia. En 1919, ese instante, algo se desbloqueó dentro de ella. Una reserva de energía final, una fuerza primigenia nacida de la rabia y el honor, inundó sus extremidades. Su estilo de nado cambió drásticamente. La técnica, ya imperfecta, fue abandonada por completo. Sus brazadas se volvieron un torbellino de poder puro, salvajes, desesperadas, pero increíblemente eficaces. El agua se agitaba a su paso como si un motor fuera de borda se hubiera encendido. La multitud en las gradas, que había estado observando, con una admiración pasiva el nado de Regina, se puso de pie de repente. El murmullo se convirtió en un grito colectivo de asombro. Metro a metro, brazada a brazada violenta, la distancia entre Xochitl y la campeona comenzó a disminuir de manera visible e impactante. Regina, sintiendo la turbulencia en el carril de al lado por primera vez en la carrera, volteó su cabeza ligeramente, un error técnico que denotaba su sorpresa y creciente pánico. Vio la figura de Xochitl acercándose, no como una nadadora, sino como una fuerza de la naturaleza imparable. El rostro de la campeona, hasta entonces sereno, se contrajo en una mueca de esfuerzo y desconcierto. A falta de 10 metros, la diferencia era mínima. A 5 metros estaban lado a lado, dos mundos colisionando en una batalla épica por la supremacía. La elegancia contra la fuerza bruta, el privilegio contra la determinación. La cámara subacuática capturó el contraste. El rostro de Regina tenso por el esfuerzo, el de Xochitl una máscara de furia concentrada. En una explosión final, un último acto de desafío contra todo y contra todos, Xochitl estiró su brazo con una fuerza que no sabía que poseía. Su mano, la misma que había contado monedas en el mercado, tocó la pared una fracción de segundo, una dolorosa y gloriosa fracción de segundo, antes que la de Regina Morales. El instante después del toque fue de un silencio absoluto y sobrecogedor.
El rugido de la multitud se detuvo en seco, como si el universo entero contuviera la respiración, esperando la confirmación de lo imposible. Todos los ojos estaban clavados en el gran marcador electrónico que colgaba sobre la alberca. Por un segundo que pareció una vida, las luces de los números parpadearon erráticamente, y entonces se congelaron, mostrando el resultado oficial. Carril 5, X, Flores en primer lugar, carril 4, R. Morales en segundo. Un suspiro colectivo recorrió las gradas, seguido de una explosión de aplausos y gritos que sacudió los cimientos del complejo. No, era el aplauso cortés para una campeona predecible. Era un estallido de emoción pura por la victoria de la desvalida, un reconocimiento a la hazaña que acababan de presenciar. Regina se quedó inmóvil en el agua, mirando el marcador una y otra vez, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en furia y humillación. Su mundo perfecto, su narrativa de superioridad incuestionable, se había hecho añicos en un instante. Se arrancó las gafas de la cara y las golpeó contra el agua en un gesto de frustración impotente, un acto tan alejado de su habitual compostura que reveló la profundidad de su derrota. Mientras tanto, Xochitl permanecía con la frente apoyada en la pared de la alberca, su cuerpo temblando por el esfuerzo monumental. El aire entraba en sus pulmones en bocanadas dolorosas. Levantó la cabeza lentamente, miró el tablero y solo entonces se permitió sentir, por primera vez en todo el día, una lágrima, una sola lágrima de vindicación, rodó por su mejilla y se mezcló con el agua clorada de la alberca. El caos mediático se desató de inmediato. Reporteros y camarógrafos se agolparon en el borde de la alberca, ignorando por completo a la ahora ex campeona y enfocando todos sus lentes en la nueva y desconcertante heroína. La sacaron del agua, le pusieron una toalla sobre los hombros y antes de que pudiera recuperar el aliento por completo, le pusieron un micrófono en la cara. Un reportero, con la voz excitada, le hizo la pregunta que todos se hacían, la misma que había iniciado todo. Increíble, Xochitl, una victoria histórica, pero todos notamos la ausencia de un equipo, de un entrenador a tu lado. ¿Cómo lo hiciste sola? La pregunta flotó en el aire, una oportunidad para regodearse, para atacar, para devolver la humillación. Pero Xochitl no eligió ese camino. Miró directamente a la cámara, sus ojos todavía enrojecidos por el cloro y la emoción, y con una voz que, aunque temblorosa por el cansancio, era firme y clara, pronunció las palabras que la convertirían en una leyenda. No estaba sola, dijo, haciendo una pausa que silenció a todos a su alrededor. Mi entrenador fue cada madrugada fría en Oaxaca. Mi entrenador fue el hambre de mi familia y el orgullo de mi pueblo. Ellos fueron los que me enseñaron a nunca jamás rendirme. Su declaración no fue una respuesta, fue un manifiesto, un testimonio de que su fuerza no provenía de una técnica refinada, sino de las raíces profundas de su identidad y su lucha. Ese diálogo, transmitido en vivo a todo el país, fue el verdadero momento transformador, no solo para ella, sino para todos los que la escuchaban. En esa breve respuesta, Xochitl redefinió el concepto de apoyo. Demostró que la resiliencia no se compra, se forja. La cámara hizo un paneo rápido y captó al entrenador de Regina mirándola desde la distancia, con una expresión de absoluto shock y quizás por primera vez en su vida, de vergüenza. La humillación que había intentado infligirle a Xochitl se le había devuelto multiplicada por 1000, no como un insulto, sino como una lección de humildad que resonaría en el mundo del deporte mexicano durante años. La Niña del Río no solo había ganado la carrera, había ganado la guerra narrativa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las palabras de Xochitl tuvieron el efecto de una onda expansiva. En cuestión de horas, el video de su entrevista se volvió viral en todo México. Su rostro, el de una joven indígena de Oaxaca, estaba en todos los noticieros y en las portadas de los periódicos. Ya no era solo una nadadora, se había convertido en un símbolo poderoso de resistencia, en la encarnación de la lucha contra un sistema elitista
que por demasiado tiempo había ignorado el talento que florecía en la pobreza. Su historia provocó una conversación nacional incómoda pero necesaria sobre la desigualdad de oportunidades en el deporte y más allá. La gente no solo celebraba su victoria, celebraba lo que representaba, la prueba viviente de que el espíritu humano puede superar cualquier barrera material. Las consecuencias concretas no se hicieron esperar. Su teléfono, un modelo viejo que apenas funcionaba, no paraba de sonar. Eran llamadas de las universidades más prestigiosas del país, ofreciéndole becas completas no solo para nadar, sino para estudiar la carrera que ella quisiera. Marcas deportivas, las mismas que patrocinaban a Regina, la buscaron desesperadamente para ofrecerle contratos de patrocinio millonarios, queriendo asociar su imagen con los valores de esfuerzo y autenticidad que ella ahora personificaba. De la noche a la mañana, el dinero que había sido la fuente de todas sus angustias, ahora le llovía del cielo. Pero Xochitl lo recibió con una calma y una sabiduría que sorprendieron a todos. Sabía que el dinero era una herramienta, no el premio final. El cambio más significativo, sin embargo, provino de la propia Federación Mexicana de Natación. Acorralados por la presión mediática y la vergüenza pública, los directivos convocaron a una rueda de prensa de emergencia. Con rostros sombríos, anunciaron la creación de un nuevo y ambicioso programa nacional, dotado con un presupuesto sin precedentes, destinado a identificar y apoyar a atletas de bajos recursos en todo el país. El programa Xochitl Flores, como fue bautizado, garantizaría entrenadores, equipo, viáticos y acceso a instalaciones de primer nivel para jóvenes talentos que, como ella, solo necesitaban una oportunidad. Su victoria individual se había transformado en una victoria colectiva. La resolución más dulce fue, sin duda, la familiar. La escena de Xochitl hablando por teléfono con sus padres fue de una emoción pura y desgarradora. Desde una oficina que la Federación le había prestado, les contó sobre las becas, los patrocinios, sobre cómo sus vidas iban a cambiar para siempre. Al otro lado de la línea, solo se escuchaban sollozos de alegría. «Lo lograste, mija. Sabíamos que lo lograrías», le decía su madre entre lágrimas. En ese momento, Xochitl comprendió que esa era la verdadera medalla de oro, la capacidad de devolverles a sus padres un poco de la paz y la seguridad que ellos nunca habían tenido, el poder de asegurar que sus hermanos menores tendrían un futuro sin las carencias que ella había conocido. La narrativa de su vida había sido reescrita por completo. La joven tímida e insegura que se sentía una intrusa ahora caminaba con una confianza tranquila. No era arrogancia, sino la seguridad de alguien que conoce su propio valor. Vemos una escena meses después. Xochitl visita su antigua alberca en Oaxaca. Ya no está sola. Está rodeada de niños y niñas del pueblo que la miran con admiración. Con el primer dinero de su patrocinio, ha financiado la renovación completa de la instalación y ha contratado a un entrenador para la comunidad. Está sembrando las semillas para que otros no tengan que recorrer el camino tan sola como ella lo hizo. La transformación no fue solo suya. En una competencia posterior vemos a Regina Morales. Ya no está rodeada de su habitual séquito. Hay una distancia entre ella y su entrenador. Su derrota la obligó a una introspección dolorosa. Aunque sigue siendo una competidora formidable, hay algo diferente en su mirada. Ya no hay desdén, sino un respeto a regañadientes. En un breve cruce de pasillos, asiente con la cabeza hacia Xochitl, un gesto mínimo pero cargado de significado. La victoria de Xochitl no solo la había elevado a ella, sino que también había humanizado a su rival, demostrando que la derrota a veces puede ser una maestra más eficaz que la victoria. La conclusión de su historia inmediata es una visión de un futuro esperanzador y tangible. Xochitl no solo se ha asegurado un porvenir brillante, sino que se ha convertido en un agente de cambio. La vemos firmando autógrafos, pero también supervisando la construcción de un pequeño centro deportivo en su ciudad natal. Su poder ya no reside únicamente en la fuerza de sus brazadas, sino en su capacidad para inspirar y para crear oportunidades reales para otros. Ha demostrado que el éxito no es un destino final,
sino una plataforma desde la cual se puede levantar a toda una comunidad. El ciclo de pobreza y exclusión que la había oprimido se estaba rompiendo gracias a ella. La moral de la historia resuena con una claridad contundente en sus acciones finales. El verdadero valor no se encuentra en la opulencia material ni en el estatus social, sino en la fortaleza inquebrantable del espíritu, en la pureza de la determinación y en la generosidad de compartir el triunfo. Xochitl Flores, la chica que supuestamente aprendió a nadar en un río, le enseñó a todo un país que la adversidad, cuando se enfrenta con coraje y dignidad, no es un obstáculo, sino el más grande y exigente de todos los entrenadores. Su legado no sería un récord en una alberca, sino las incontables vidas que cambiaría fuera de ella. 2 años después, escenario es el mismo, el complejo acuático Francisco Márquez, pero todo es diferente. Xochitl Flores, ahora con 20 años, viste con orgullo el uniforme oficial de la selección mexicana. Su nombre está bordado en la chamarra, junto al escudo nacional. Se está preparando para el selectivo final para los Juegos Olímpicos. Su postura es erguida, su mirada serena. Ya no es una intrusa. Este es su territorio. A su lado, una joven nadadora de apenas 15 años, proveniente de una comunidad rural de 1900 Chiapas, mira nerviosamente a las otras competidoras, visiblemente intimidada por el ambiente. La historia parece repetirse, pero esta vez hay una nueva variable. Xochitl se inclina hacia ella, pone una mano en su hombro y con una sonrisa cálida y comprensiva, le dice en voz baja: no mires a los lados, mira hacia adelante, el agua es la misma para todas. En ese simple gesto, el ciclo de humillación se rompe definitivamente. Xochitl se ha convertido en la mentora que ella nunca tuvo, transmitiendo no solo técnica, sino también la lección más importante de todas, la confianza en uno mismo. El pez de río ahora enseña a otros a navegar en cualquier océano. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor y la dignidad son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el talento no tiene clase social si ustedes también creen en la fuerza del espíritu humano.